todos y bienvenidos. Primero de todo, quiero expresar nuestro reconocimiento al pueblo Cadigal, los antiguos pobladores de esta tierra. Reconocemos el pasado y el presente de sus ancestros y su conexión con este lugar. Mi nombre es Esther Lozano y es para mí un placer estar hoy con todos ustedes para la presentación del último libro de mi amigo Michael Gamarra, El insólito retorno del pasado. Durante este acto irán tomando la palabra diversos oradores, así como el autor, y al final podremos disfrutar de un aperitivo. También recordarles que el libro estará a su disposición para los que desean adquirirlo aquí a la entrada del local. Damos también una cordial bienvenida al embajador de Uruguay que hoy nos acompaña, don Alberto Fajardo, y al cónsul de Uruguay, don Álvaro Barba. Han enviado sus excusas por no poder asistir a este acto a algunas personas que también han querido dejar unos breves mensajes que les voy a leer a continuación. Mensaje del embajador de Uruguay en Bucarest, Pedro Moamaro. Querido amigo Michael, estamos contigo espiritualmente y con el pensamiento desde Bucarest y te deseamos mucho éxito con la nueva novela El insólito retorno del pasado, que seguramente nos apasionará leer como tus anteriores libros. Vayan también nuestros cariñosos saludos a tu linda familia y a mi estimado colega Alberto Fajardo, que por suerte ha cultivado muy buenas amistades en ese gran país. Un fuerte abrazo, Pedro Moamaro. Otro mensaje del cónsul general de Chile en Sydney. Querido Michael, hoy he recibido por el correo tu invitación al lanzamiento de tu nuevo libro. Es evidente que eres un prolífico escritor. Desafortunadamente no podré acompañarte, pero te deseo el mejor de los éxitos y te pido que me reserves un ejemplar. Te mando un fuerte abrazo, Ignacio Concha, cónsul general de Chile. Tenemos otro mensaje también del cónsul de Bolivia, en Sydney. Estimado Michael, agradezco la gentil invitación a la presentación de tu nuevo libro. Te felicito por este nuevo emprendimiento, que seguramente será tan exitoso como los anteriores. Disfruté enormemente la lectura de tu novela Dos lunas en el cielo, y seguramente acontecerá lo mismo con esta. Deseo que continúes disfrutando de la acogida que tus obras han tenido siempre. Recibe un cordial saludo, Antonio Morón Nava, cónsul de Bolivia. Tenemos también otro mensaje de Mercedes Guirado. Mercedes Guirado es una destacada periodista española que se inició en Argentina y regresó a España, donde trabajó en televisión y en otros diarios de su país y colabora con la editorial Cervantes Publishing. Hoy nos preparamos para conocer otra obra de la narrativa de Michael Gamarra, y ese anuncio por sí mismo es motivo de celebración, porque nos abre las puertas a un nuevo disfrute con las letras en nuestro idioma. Gamarra es ya un escritor de envergadura, un autor muy sólido, con un estilo, una elegancia y unas dotes especiales para atrapar al lector con apasionados relatos. Quienes hemos podido leer sus anteriores obras y cuentos, sabemos que nos esperan horas de placer con la lectura de esta novedad. Además de darle la enhorabuena al escritor, quiero aprovechar la oportunidad para reiterar mi admiración hacia quien es excelente editor y director de publicaciones de gran calidad. Y por añadidura, y más importante aún, una de las mejores personas que he tenido el privilegio de frecuentar durante varios años, aunque no personalmente, sino a la distancia. Mercedes Guirado, que escribe desde Málaga, en España. También hay otro mensaje de José Ramón Martínez. Estimado amigo Michael, mucho te agradezco la invitación a la presentación de tu libro, pero no me será posible asistir. Igualmente te deseo mucho éxito en la presentación y con seguridad me haré de un ejemplar para disfrutar de tu prosa. Te saluda cordialmente José Ramón. Y por último un mensaje de Javier Casadesús. Estimado Michael, siento mucho no poder estar presente esta vez en el lanzamiento de tu nuevo libro, El insólito retorno del pasado. Te deseo un gran éxito con este libro. Y ya para terminar, otro mensaje de Jacqueline Nancito, profesora de español en la Universidad de Cleveland, eso es. Mis estimados colegas, me interesan mucho las obras de Michael Gamarra y estaría muy agradecida si me pudieran mandar una copia de cada una de sus obras, ya que me gustaría incorporarlas en una clase sobre la literatura en exilio en el futuro próximo. También estoy pensando traducir algunas de sus obras del español al inglés, ya que tengo mucha experiencia en el arte de la traducción, con traducir los recados de Mistral, de Gabriela Mistral, Premio Nobel de 1945, y de los microcuentos de la Pía Barros chilena.
a los poemas sobre los judíos sefarditas en las islas griegas por la poeta y activista de derechos humanos Marjorie Agosin. Saludos cordiales de Jacqueline. Damos paso ahora a las intervenciones de nuestros invitados. Comenzamos por el profesor Roy Boland, que muchos de ustedes conocen, por supuesto. Les leeré una breve historia de su persona y de su currículum. Roy Boland Osegueda, australiano de origen salvadoreño y español, es bastante conocido en Australia por su labor en el campo de la literatura y cultura del mundo hispanohablante. El doctor Boland ha ejercido como profesor en varios países y en distintas ciudades de Australia. En la actualidad es catedrático honorario de Español y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sydney. Es además director de la prestigiosa revista literaria Antípodas, una publicación anual que se distribuye a nivel internacional y que incluye entre sus colaboradores a figuras tan importantes como Mario Vargas Llosa, Claribel Alegría y Luisa Valenzuela. Carlos Fuentes y Camilo José Cela también fueron colaboradores y amigos de Antípodas. Entre sus numerosas publicaciones, el doctor Boland cuenta con una serie de libros y artículos sobre Vargas Llosa, sobre quien es un reconocido especialista, y ha publicado además artículos y reseñas sobre muchos otros autores españoles e iberoamericanos. El doctor Boland es también un especialista sobre Galicia y ha dedicado varios estudios a las relaciones entre Australia y el mundo hispano. Un libro suyo, Culture and Customs of El Salvador, ha vendido más de 10.000 ejemplares y se sigue usando como texto en cursos universitarios, especialmente en Estados Unidos, donde residen unos 3 millones de salvadoreños. El doctor Boland es también un gran promotor de la literatura escrita por los hispanos en Australia. A petición expresa de los organizadores de este evento, nos dirigirá hoy algunas palabras en inglés sobre Michael Gamarra y su libro El insólito retorno del pasado. Roy, por favor. By Miguel Michael Gamarra, a Uruguayan writer who is Australian and an Australian writer who is Uruguayan. Because of this duality, Uruguay-Australia, English and Spanish, I thought I might begin with a historical introduction that will help to place Michael Gamarra's contribution to Australian culture and literature in context. Then, at the end, I shall conclude by discussing the merits of Michael's latest novel, El insólito retorno del pasado. Así que primero algunas palabras históricas, si me permiten, a few historical words to put all this in context. I read recently that taking into account all the generations, fathers, mothers, sons, daughters, grandsons, granddaughters, and probably also great-grandsons and great-granddaughters, there are over 200,000, that's the figure I read, over 200,000 Australians of Hispanic descent. I myself am one. My mother is Salvadorian, and my grandmother, or one of my grandmothers, was from Asturias, Spain. I'm not sure whether any of you know, but I'm not sure when the first Hispanic or Spanish speaker arrived in Australia. It is possible, I have read, in fact, and it could even be likely, that some convicts of Spanish origin may have arrived with the early fleets from England in the 1780s, 1790s, and so on. However, it is known that the first free settler, not convict, the first free settler was Bautista Leimas de Arrieta, a veteran of the Peninsular Wars who reached Sydney aboard the Duke of York in 1821. Of course, in my opinion, Michael Gamarra's achievements make him a member of this list. Certainly, since his arrival in Australia, I think, 40 years ago, Michael Gamarra has helped to enrich Australia's cultural heritage. As you know, he is a publisher, an editor, a broadcaster, a playwright, a journalist, and a writer of short stories and now of novels. He is, without doubt, a prolific member of the Australian Hispanic literary establishment. I would just say Michael's a writer in Australia who happens to write mainly in Spanish. I could be wrong, but I think Michael has written about 10 books, some of them in bilingual Spanish editions, and some of these books are found in library shelves in universities
all over the world. Certainly I was in Alabama, University of Alabama last year, and I found one of Michael's books in the university library. But Michael's an Australian, Uruguayan, Australian, I hate saying Australia, an Australian Uruguayan writer whose books are found outside Uruguay and Australia. Michael Gamarra is here today as a novelist. So I want to conclude, and I will conclude, by addressing his latest publication, El insólito retorno del pasado, which in English I think would be something like The Unexpected Return of the Past. I shall not spoil you the pleasure of reading the novel by revealing the plot. That would be a total spoiler. Rather, I shall try to explain why I am a literary critic. I will try to explain why I consider that this is a good novel. Firstly, it is a good novel because, paradoxically, Michael Gamarra is a good reader. Gabriel García Márquez once said, no se puede ser buen novelista, buen escritor, sin ser buen lector. Michael Gamarra proves that, I think. A good novelist has to be a good reader. In El insólito retorno del pasado, there is every evidence that Michael Gamarra has read the greatest novel of them all, Don Quixote de la Mancha, and that he has applied the lessons learned from reading Cervantes to his own novel. I shall give you one example, just one example of how this pupil has learned from the master. If you remember, Cervantes claims at the outset of Don Quixote, he claims that Don Quixote is based on a mysterious manuscript written in Arabic about a mad knight-errant called Don Quixote. Cervantes sets himself up as a scribe, un escriba, a scribe who, after having the Arabic manuscript translated into Spanish, edits and publishes it as a novel with the title Don Quixote de la Mancha. Now, in El insólito retorno del pasado, Michael Gamarra uses a very similar trick or ploy. At the outset of the novel, when you read it, you will see that there is un escriba, a scribe, who claims that he has documentary evidence about an unusual story which he now proposes to write. The documentary evidence is oral. He talks to people, to witnesses, and written. He finds some letters. So the documentary evidence, oral and written, and a lot of this evidence is in English, which means that, like the scribe in Don Quixote, Gamarra's scribe has to translate and edit all his evidence before he can publish it. Here you have Michael Gamarra using a well-known Cervantes trick. Now, the interesting thing about this Cervantine trick is that the novel creates the illusion that the text that we are reading is factual. In other words, we are reading a true story. But of course, this is a gross paradox. For a novel by definition means a fiction, a lie. Una novela es una ficción, una mentira. And of course, like Don Quixote, El insólito retorno del pasado is a fiction, it's an invention, it's a lie. But this does not mean that the pages of Michael's novel don't contain certain truths. There is a very famous book by Mario Vargas Llosa that some of you might have read, La verdad de las mentiras, The Truth of Lies. This title, The Truth of Lies, summarizes Gamarra's novel. It is a beautifully written lie which tells certain truths about life, about love, about death, about peace, about war, about trust, about hope, and all the other contradictions that make up human existence. And to finish, there are charming scenes of human warmth and solidarity in Michael Gamarra's novel, but there are also scenes of blood and violence. However, nothing in this novel is gratuitous. By this I mean that nothing is inserted just for the sake of shocking the reader. Every word is in good taste. A fine example of what I mean is the one sexual scene. It's the first time in Michael's novel that I think sex appears. There is one sexual scene, but
It is very delicately understated, nothing like 40 Shades of Grey. We're in a totally different world. There is a gentle squeeze, the reader reads, there is a gentle squeeze, if I remember there might even be a kiss. The couple go into the bedroom, close the door, and the rest is left to the reader's imagination. I like that, rather than being bombarded with all this graphic, pot-boiling stuff that you read nowadays. Now, I can remember in this novel only one nasty word, if you can call it nasty nowadays. In the whole novel, there is only one nasty word, bastardo. Son of a bitch, I suppose. But this is a fitting insult for a kidnapper and would-be murderer, who in Spanish would be what we would call el malo de la película. He is what George Bush would call the bad guy. Now, to finish, composed in very well-crafted prose and in a fluent style, El insólito retorno del pasado revolves around the theft, concealment and hunt for a valuable Swiss clock, a precious antique that somehow finishes up in Sydney. On the one hand, the plot turns the novel into a detective novel. If you like detective novels, you will like this one, because there is information that is revealed, there are false leads, there is intrigue, there are mysterious letters, secret compartments, characters who disappear, exotic strangers, and there is research amongst musty shelves and files in libraries in 2 or 3 countries. There are also kidnappings and police raids. But the novel is more than just a detective novel. It is full of surprises, as you will see. It is also a ghost story. It is a beautiful love story. It is a coming-of-age story. It is a portrayal of a multicultural society, Sydney, in 2 different periods of the 20th century. And the novel ends up as a sort of travel story to Africa, a mysterious continent that I suspect could well provide the setting for a sequel for Michael's next novel. So I hope I have whetted your appetite by illustrating some of the salient features of Michael Gamarra's novel. It is a book brimming with life, with fantasy and suspense. It is written with impeccable craftsmanship. Every part of the novel fits together as if it were part of that mysterious Swiss plot of the story. So to finish, I will just say that to me, Michael Gamarra in this novel proves once again that he can certainly tell a good story, and I congratulate him for it. Thank you, Michael. ¿Qué puedo decir? Ya acá Roy ya lo ha dicho todo. Prácticamente no queda más, solamente como dicen a veces en la televisión, buy the book. No, compren el libro. No, en serio. Uno se sienta a leer este libro y se lee fácil. El problema es que se lee demasiado rápido, demasiado bueno, entonces uno no deja. Entonces uno termina y está esperando, como decía acá, part 2, ¿no? La continuación de la historia. Realmente es muy agradable, pero no quiero acá entrar a hablar demasiado, porque creo que ya lo ha dicho muy bien acá Roy sobre la novela en sí, sino algunos conceptos, tanto sobre Michael como sobre algunas ideas que pueden estar aquí en el libro y que yo siempre trato de mencionar cuando hago una intervención en esta sociedad multicultural, como dice acá, dijo Roy. Como se ha dicho y ustedes saben, Michael ha estado trabajando por la cultura hispano-latinoamericana aquí en Australia prácticamente desde que llegó hace 40 años. Y ha sabido también evolucionar con la tecnología, y lo que antes hacía solamente con el libro, ahora se hace con el libro y se hace con la internet, se hace con blogs o páginas en la internet que dan oportunidades a autores y a otros expositores de nuestra cultura para llegar no solamente a Australia, sino al resto del mundo. Entonces, esa labor es fundamental cuando uno tiene una diáspora, en el caso nuestro, Uruguay, pero los otros países latinoamericanos también y España, porque uno trata, en el caso nuestro como representante de nuestro gobierno, de mantener ese vínculo, y para eso el idioma es fundamental, y tener
un individuo como Michael, que constantemente está trabajando, no solamente en el área literaria, porque no se ha mencionado, pero él fue uno de los principales responsables de que se tenga una plaza iberoamericana en sí. O sea, tratando siempre de mantener y de introducir nuevas formas de mantener el vínculo con nuestros países, sin dejar de reconocer que están aquí en Australia, que los hijos y los nietos son australianos, pero mantenerlo vinculado a la madre patria en cierto sentido, que en el caso nuestro sería el Uruguay, a tal punto que sus nietos, que son bien uruguayos, pero ya han viajado, creo que los dos, o dos de ellos, o tres de ellos han viajado al Uruguay, y eso es importante para nosotros porque permite que gente que se haya criado en países desarrollados, con una educación desarrollada, y posiblemente tengan no solamente técnicas y estudios, sino también inversiones que puedan servir para nuestros países, se mantengan conectados con nuestros países. Y eso es muy importante. Y al mismo tiempo, ahora cada vez van a venir más, en el caso nuestro de uruguayos aquí, porque hay un nuevo programa de visas que va a permitir que hasta 200 estudiantes jóvenes uruguayos vengan. Y va a ser ahí la labor también de Michael, es importante, porque cuando quieran, antes de venir, saber entender un poco más sobre Australia y sobre la comunidad hispana en Australia, yo creo que va a ser la fuente, y su sitio web va a ser un instrumento muy importante para eso. Así que eso en cuanto a la labor de él. En cuanto a la obra, creo que, y lo menciono, ¿no? El factor de la inmigración es fundamental, y las vueltas que da la obra para que diferentes inmigrantes y diferentes generaciones de inmigrantes de diferentes países se van juntando, se van encontrando y van desarrollando la obra. Y eso demuestra al mismo tiempo cómo las comunidades inmigrantes han sido las que han formado. Obviamente Australia es un país de inmigrantes, pero también Uruguay y muchos países de América Latina fueron países de inmigrantes, con una población aborigen, pero agregando a nuevas generaciones de diferentes países. Y eso de alguna manera lo integra muy bien, y me parece que aquí a todos ustedes, que la gran mayoría que son hijos o nietos de inmigrantes que han llegado a Australia, van a disfrutar, porque van a ver en algunos de los individuos y personajes de la obra, se van a ver reflejados. Entonces me parece que eso es otro motivo más para poder disfrutar de esta obra. Así que, Michael, muchas gracias. Seguí trabajando por nuestro idioma, nuestra cultura, y por Uruguay también. Gracias. Y se inició en el periodismo a los 16 años. Más tarde cursó estudios de literatura inglesa, traducción y lingüística en las universidades de Cambridge, en el Reino Unido, y New England, en Armidale, Australia. Desde que se trasladó con su familia a este país en 1973, continuó su carrera de periodista y editor. En 1981 fundó la editorial Cervantes Publishing y la revista cultural Versión. Durante más de 15 años ha sido editor asistente de la revista anual Antípodas, que se publica en colaboración con las universidades de La Trobe y Queensland. En 1991 fundó la revista Ontanar, que sigue dirigiendo y que ahora se distribuye en formato digital en más de 30 países. Michael Gamarra es uno de los primeros autores latinoamericanos en publicar obras literarias en su lengua natal en Australia. Ha escrito y publicado 5 obras teatrales, 3 de las cuales han sido puestas en escena. La larga noche de los campeones en 2003 por el grupo Casa de Teatro en Sydney y publicada en versión bilingüe en 2008. En Melbourne, Las bragas de Zenobia, una comedia, y La sonata de otoño de Emilia, un drama, en 2010 por el grupo Conrado Torres. No mates a Cecilia es otra que fue estrenada por el grupo Casa de Teatro en el 2003. 2 de sus obras que no han sido puestas en escena aún son El General, que es un drama, y No mates a Cecilia, que es un drama, que no ha sido todavía puesta en escena y que fue ensayada, sin embargo, por el grupo Casa de Teatro, aunque hubo un problema por el fallecimiento prematuro de su primer actor, Manuel Pérez. Ha escrito también Michael un libro de artículos y ensayos titulado Lo que dije y sostengo, en 2008,
en el que se mencionan sus dos encuentros con Victoria de los Ángeles, así como la vida de Margarita Xirgu en Uruguay, pasajes de la vida de Miguel de Unamuno y otras figuras importantes de la literatura hispana. Sus 3 colecciones de cuentos son El manuscrito australiano, que ya está agotado, Viaje al Renacimiento y otros relatos, que fue reeditada en Uruguay por Torre de Vigía Ediciones, y En busca de Marcelino y otros relatos. Ha escrito 2 novelas cortas, Dos lunas en el cielo, muy bien recibida por los lectores de Australia e incluso elogiada por 3 escritores de Uruguay, y la que presenta hoy, El insólito retorno del pasado. Una novela que atrapa al lector con gran maestría desde sus primeras líneas. Estoy segura de que disfrutarán de ella y que les mantendrá en vilo como me sucedió a mí. A continuación, hará uso de la palabra Michael Gamat. En primer lugar, agradezco mucho a todos ustedes el estar aquí conmigo para compartir este momento y es muy grato tenerlos aquí. Quiero hablar en primer lugar sobre el señor embajador de Uruguay, porque hace unos días, más de una semana, visité Canberra para solicitarle personalmente que hiciera la presentación de este libro. El señor embajador es el único funcionario de carrera en la embajada. Hasta hace 2 años había un segundo, otra persona con capacidad para sustituirlo en determinado momento, pero en este momento él es el único y trabaja con el personal administrativo naturalmente. Yo contaba con que me diera 20 minutos o media hora para no estropear su trabajo. Bueno, me consiguió 3 horas. De modo que realmente tengo una deuda de gratitud con el señor embajador, porque en la embajada fui tratado como se trata a la persona más importante en la política australiana, que sería Kevin Rudd. Así me sentí yo, porque yo oía que él llamaba por teléfono a todo el mundo, pero cada 15 minutos venía, está bien, está todo en orden, el personal también, realmente muy capacitado y muy hospitalarios, esa es la palabra. Realmente yo diría que el embajador además, en esa charla que tuvimos previa en las primeras 2 horas, me di cuenta de que es un hombre de una capacidad que asombra realmente. En los pocos años que ha estado en Australia, ha podido concebir una serie de elementos que muchos de nosotros con 40 años acá todavía no los conocemos. Él conoce mucho respecto a la organización política, a la economía de este país, pero por sobre todo a la idiosincrasia del australiano. Es increíble, pero es la verdad. De modo que yo he contraído una deuda de gratitud y no sé cómo la voy a pagar, pero algún día la voy a pagar. De todos modos, también quiero agradecer acá al señor cónsul de Uruguay, la cónsul de Perú, pensábamos que vendría, dijo que confirmó que venía, pero no he podido, como no la conozco, no he podido saber si llegó o no. En realidad lo que yo tengo que hacer aquí es hablarle un poco del libro, darles una idea, no les voy a contar todo, ¿no? Por supuesto, pero quiero darles una idea del nacimiento, cómo nació este libro. Naturalmente es una obra de ficción, es una obra realista, pero con un realismo bastante utópico, quizás. Ahora bien, esta obra, les digo realismo porque los personajes son de carne y hueso. El título, El insólito retorno del pasado, puede
creerse que se trate de una obra de una obra como la película Go Back to the Future o algo así. No, nada que ver con eso. Es realista, los personajes son el calco de una pareja que yo conocí hace muchos años, que eran realmente dos personas fuera de serie. Esas personas eran las personas más generosas que he conocido en mi vida. Sin embargo, no estaban promocionando ninguna religión, ni eran religiosos en absoluto, pero eran también las personas más honestas que he conocido. Incluso a él le correspondió salvarle la vida a un niño que, si no hubiera sido por su intervención, había muerto. Y también su vida fue tanta generosidad hubo en su vida que murió en una forma asombrosa, ayudando a sus vecinos. Tuvo un accidente y ya no se recuperó más. Pero ahora yo debo hablarles entonces un poco de la novela, porque quiero que no haya discrepancias con las personas que la han leído, que fueron 4 que figuran ahí en las primeras páginas del libro, el doctor Javier Rémolo, el profesor Leonardo Rosiello, que está en Suecia, profesor en la Universidad de Uppsala, Florencia Melgar, autora de un libro que tuvo gran resonancia en el Río de la Plata, y el profesor Boland. A ellos les estoy inmensamente agradecidos por las sugerencias, por el trabajo que se tomaron, porque leer un libro en las condiciones que yo les pedí, es decir, buscando errores, buscando incongruencias, no se puede disfrutar. De todos modos, valdría un agradecimiento a todos ellos. Bueno, el testimonio de gratitud lo extiendo también al señor cónsul de Uruguay, porque siempre ha formado parte de este baluarte de gente de uruguaya que en Australia se ha destacado. Él contribuyó mucho a que se solucionara el problema de la Plaza Iberoamericana, por lo cual estamos todos muy agradecidos. Las 2 personas, la pareja de protagonistas, son fuera de serie. Hubo alguien que me dijo que ya no existían esa clase de personas. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer una pareja, como les dije, y por eso sabía que se podía encontrar todavía en el mundo gente decente, gente generosa, a pesar de que sí, sabemos todos que hoy en día lo que predomina es el dinero, y tanto en los libros que leemos, en las películas que vemos, en la televisión que vemos, lo único que se promociona es la violencia en forma increíblemente, ya no se sabe a qué punto se llegará. La violencia, el sexo y las drogas, eso es lo único que se ve en la televisión. Hasta en los anuncios de televisión usan la violencia. Entonces, yo ya les digo, encontré esa pareja y los conocí por mucho tiempo y supe que existe gente diferente. Y por eso pensé que esta novela podía presentar, siendo una obra de ficción, tener el realismo suficiente para poder presentar algo que no sucedió exactamente, pero que presenta caracteres, personajes
que pueden existir, que han existido. Mario Vargas Llosa decía, dijo en varias oportunidades, que en toda obra literaria hay muchísimo del autor, y es evidente, ¿no? Todos sabemos que Mario Vargas Llosa ha escrito muchas novelas, ha sido, bueno, ganador del Premio Nobel de Literatura. Yo lo conocí personalmente a través de mi amigo Roy Boland, en una oportunidad que vino a dar una conferencia en Sydney, y le tengo inmenso respeto, naturalmente. Ahora bien, cada vez que yo leo un libro, tengo la impresión de que hay un dualismo en la literatura. El libro se puede mirar como el envase y el contenido. Supongamos de un frasco de perfume. De pronto el envase es muy hermoso, muy bonito, y el contenido es espantoso. O viceversa. Y yo, por lo general, creo que en todas las obras que he escrito me he inclinado por preocuparme más por el contenido que por el envase. Pero no se me malinterprete. Hay escritores que con el envase pueden producir una obra maestra. ¿Y qué es lo que considero el envase? El envase es el estilo, la escritura, el colorido, las imágenes, las alegorías que puede presentar, que le dan belleza, que le dan realce al texto. Y hay algunos autores que realmente lo hacen de una forma maravillosa. Pero de todos modos, como dije, yo me inclino por el contenido. Ahora, los grandes escritores, verdaderos clásicos, son los que pueden ofrecernos un envase y un contenido que realmente crea una obra maestra. El profesor Boland mencionó los escribas de la antigüedad, y yo quiero contarles un par de anécdotas respecto a lo que significa ser un escriba en la época de los anterior a Gutenberg. Los monjes y los eruditos creaban algo y el escriba lo ponía en papel. O sea que el escriba no creaba nada, el escriba solamente estaba para hacerlo aparecer en un libro. Ahora bien, yo siempre tuve la costumbre de escribir de medianoche a 3 de la mañana. La mayoría de mis libros han sido escritos en esas horas, la hora en que está uno siguiente, no hay ruido de ninguna clase, y parece que existieran voces que nos dictan lo que vamos a escribir. Por eso yo pienso que en ese momento me siento un escriba. Y les cuento lo que me dijo el famoso escritor español, gallego, Alfredo Conde, en una oportunidad que conversé con él cuando lo estaba entrevistando acá en Sydney. Y me dijo, dice, yo a veces leo algo que he escrito hace mucho tiempo y me pregunto, pero yo escribí eso. O sea que cuando él me dijo eso, yo comprendí
que no era un problema mío solamente. Es decir, que hay una impresión, cuando uno lee algo que ha escrito tiempo atrás, de que alguien nos dictó, que hay voces, es un misterio que no tiene fácil solución. Pero yo estoy seguro que aquí tenemos escritores presentes que pueden haber tenido una impresión similar. Ahora bien, no quiero extenderme mucho porque se nos hace tarde y les quiero contar una anécdota que viví en una oportunidad cuando la universidad me dio el diploma de Proficient in English Literature. No, realmente no esperaba encontrarme con lo que me encontré. Era una cena de gala donde había... La anécdota que les voy a contar había sucedido, había transcurrido mucho tiempo antes. A mí me la contó un profesor de la universidad. Pero yo se las quiero leer en una forma como que yo la hubiese vivido. Creo que va a ser más claro y más fácil de comprender para todos. La anécdota es la siguiente. En esa cena de gala, donde había casi 200 personas, pasó al escenario a dar un discurso un profesor de una universidad de Estados Unidos. En el Reino Unido, la mayoría de las personas allí eran ingleses, evidentemente. Entonces este señor subió al escenario y dijo que venía de la Universidad de Yale en español. Entonces sus palabras fueron más o menos así. I come from the University of Yale in Connecticut. I will tell you the meaning of the name Yale. Y-A-L-E. The first letter, Y, is for youth. Obviously, majority of our students are young. And he spent 15 minutes talking about youth, the meaning of youth. Then he said, A is for advancement. And again, he spent 15 minutes talking about the meaning of advancement. Then he said, now the letter L. L is for learning. Nuevamente, 15 minutos hablando del significado de la palabra learning. Finally, he mentioned the letter E. At this time, everybody was yawning or looking at the ceiling. The letter E is for excellence, he said, which is why every student studying with us tries to excel, because it's what the university seeks. They try to find excellence, and that the students get their goals in the way they want. So he went back to the seat. Everybody applauded because it was 1 hour of speech. And he
was sitting at a table next to ours. I was with a few alumni, and he said, "How was my speech?" There was an old fellow, an old professor there, and he said, "Oh, it was very good, it was excellent." Was it? "Oh, yes, yes, we were very lucky, very, very lucky that, I'm very happy that you came from Yale." "Oh, when you, yes, yes. Can you imagine if you had come from the Massachusetts Institute of Technology?" Anyway, creo que no les voy a tomar más tiempo, aunque quiero agradecer a varias personas. Quisiera agradecerles a todos y nombrarlos a todos uno por uno, pero no puedo. Pero quiero, en primer lugar, agradecer al profesor Boland por todos estos años en los que me dio la oportunidad de ser el assistant editor del anuario Antípodas, que no me confundan, porque el Antípodes también tengo que agradecerle al doctor Michael Jacklin, investigador de la Universidad de Wollongong, porque me dio la gran sorpresa de encontrar en la webpage de la universidad prácticamente todo el historial de mis obras. Pero además de eso, en el anuario Antípodes que se publica en Estados Unidos es sobre la literatura de Australia, pero la literatura hispana de Australia, ¿no? O de Antípodes. It's Australian literature. That issue was Spanish. Australian literature, yeah. Bueno, definitivamente. Pero el Dr. Jacklin escribió un ensayo de aproximadamente 12 páginas en las cuales menciona prácticamente toda la historia de la literatura hispana en Australia, y en la que pone a mis obras como puntos de referencia, por lo cual yo tengo también una deuda de gratitud con él. Bueno, ya les dije que mi deuda de gratitud un día la voy a pagar, la que tengo con el embajador. Pero también les voy a contar una anécdota muy curiosa que me sucedió con otro embajador. Con él yo colaboró en mi primera revista, Versión. Y nos hicimos muy buenos amigos. 10 o 15 años después volvió a Australia. Y cuando yo me enteré que él estaba dando una conferencia, fui allí, lo saludé, me reconoció, bueno, y me regaló un libro. El libro era La vida del primer cónsul español en Australia, que también mucha gente no sabe. Este señor cónsul se había casado con una mujer que escribía. Tengo el artículo en uno de los libros del libro. Pero como en esos años, en el siglo XIX, una mujer no podía escribir, eso era absurdo. Ella firmó Fernán Caballero, su libro. Y dicho sea de paso, el primer cónsul de español terminó suicidándose. La esposa nunca quiso visitar Australia y él regresó, y estando en Inglaterra salió del hotel, fue a un parque, se puso el revólver en la sien y terminó. Y les quiero contar otra anécdota con otro embajador que fue un mexicano, Díaz Tomé. Gran tipo, Díaz Tomé, excelente, muy bueno. Fuimos compañeros compañeros en un panel organizado por este club de literatura. Y había dos españoles más. Y por lo tanto solíamos reunirnos a tomar un café, me contaba las anécdotas de su vida. Y por tal razón yo decidí invitar al club a que le hiciéramos una despedida cuando llegó el momento de irse. Entonces se organizó la despedida, todo muy lindo, hubo como
más de 60, 70 personas. Y cuando yo lo presenté, hablé de lo importante que era nuestra lengua, lo importante que era que en Australia todos los hispanohablantes, fue una de mis luchas, una de mis caballos de batalla, que nos uniéramos, que no fuéramos chilenos, uruguayos, argentinos, en fin, trataba de ver que el idioma nos uniera. Entonces mencioné que en Uruguay, a diferencia de España, nunca hubo corrida de toros, porque en 1912 el presidente Valle Ordóñez prohibió toda actividad que se hiciera sufrir a los animales para la diversión de los seres humanos. Entonces, claro, él recordó que en México todavía existía la corrida de toros. Entonces, cuando le tocó hablar a él, dijo, el señor Gamarra menciona que en Uruguay no matan los toros en la plaza, pero se los comen. Esa fue su respuesta. Pero nunca le dije nada, por supuesto. Y les quedo inmensamente agradecidos a todos por estar aquí conmigo.